Buenos días a todas, a todos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a la plática número 8 del 2020, en la cual se abordará la contradicción de tesis 293 del 2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta mañana nos acompaña como invitado el doctor Luis Manuel Martínez Vela, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido, doctor. Así también nos acompaña el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, a quien le pido sea tan amable de darnos el mensaje de bienvenida en esta mañana. Adelante, presidente. Muchas gracias, maestra. Saludo con afecto y a todas y todos. Agradezco de manera especial al doctor Luis Manuel Martínez Vela y comentarles que desde el año 2018, en que decidimos llevar a cabo estas pláticas de los lunes para fomentar, para extender el conocimiento de los derechos humanos, pues hay una comunidad que nos acompaña semana a semana y que ha hecho suya esta misión. Quiero hoy agradecerles a todas y todos. Sí, valoro cabalmente su asistencia y su compromiso, pues con la paz, con la justicia, la fraternidad, en fin, con la defensa de la dignidad de las personas. Sin duda, la ciudadanía, las y los servidores públicos, las organizaciones de la sociedad civil, forman parte central de esta tarea de promoción que se hace desde los organismos de los derechos humanos en todo el país, en todo el sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos. Y lo hacemos pues con ayuda de estudiosos, de expertos en la materia que vienen a compartirnos sus saberes. Así es el caso de hoy. El doctor Luis Manuel Martínez Vela pues nos viene a compartir con mucha generosidad sus conocimientos. Agradezco mucho, doctor, sea usted bienvenido. Y el tema que hoy abordará el doctor Martínez Vela, pues es un tema, pues además de importante, muy sensible en materia de la defensa de los derechos humanos. Yo solo con recordar el discernimiento por el que transitaron los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento para determinar cuál es la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a nuestra Constitución Federal. La tesis central que se planteó en su momento, que sostiene que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales ratificados por México, pues forman parte de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y por lo consiguiente, pues tienen rango constitucional. Esta tesis fue aprobada por la mayoría de los ministros y sin embargo, la tesis se encuentra con un enorme reto frente a un conflicto que es lógico entre una norma constitucional que pudiera ser restrictiva y una norma de un tratado internacional que pudiera ser más protectora, ¿no? Y vienen las preguntas, ¿cuál debe prevalecer? ¿O cómo preservar intacto el principio de supremacía constitucional? ¿Qué pasa con el principio pro persona como pues, criterio vertebrador del orden jurídico mexicano, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas y yo creo que estas interrogantes y más podremos dirimir hoy con esta oportunidad que el doctor Martínez Vela nos da de estar con nosotros. Le reitero mi agradecimiento, doctor. Sé que va a ser una plática muy bonita, muy emocionante para todos quienes
tenemos esta tarea jurídica vinculada a los derechos humanos. Le dejo la palabra, maestra Elena, para que nos haga favor de presentar la currícula de nuestro invitado y sigamos trabajando para hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias a todas y todos y bienvenidas y bienvenidos. Gracias, presidente. A continuación me permitiré compartir con ustedes parte de la trayectoria de nuestro invitado. Luis Manuel Martínez Vela es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derechos Humanos y maestro en Derecho por la misma universidad. Cursó el máster La Protección Constitucional y en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en coordinación con el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en diversos foros, cursos y talleres como ponente. Asimismo, ha coadyuvado en la conducción, logística y organización de los mismos, tales como el máster La Protección de los Derechos Fundamentales y el diplomado La Aplicación Judicial del Bloque de Constitucionalidad a partir de la Reforma en Derechos Humanos de junio de 2011. Actualmente es profesor de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido, doctor Luis Manuel. Le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, Elena. Gracias, doctor, presidente. Nada que agradecer, al contrario, es un verdadero placer estar el día de hoy con ustedes, sin duda en un tema fundamental que ha resultado de trascendencia en la última década a partir de la reforma de derechos humanos que se dio con motivo del 10 de junio de 2011. Voy a hacer una presentación en donde vamos a ir esgrimiendo algunos conceptos que sin duda alguna resultan importantes para comprender mejor de qué se trata, de dónde viene y hacia dónde vamos con la contradicción de tesis de 2011 con motivo de el lugar que deben ocupar los tratados internacionales. A ver, voy a dejar de compartir porque me parece que hay una presentación que ya tengo abierta. Aquí la tenemos. Muy bien, pues el tema que nos convoca el día de hoy es la contradicción de tesis 293 del 2011. Con motivo de esta, se dieron una serie de parámetros que sin duda son importantes para identificar el lugar que ocupa. A ver, permítanme, creo que no puedo mover la presentación. Si gusta, doctor, que la compartamos, nos indica, por favor. Yo creo que sí, porque fíjate que quiero compartirla, pero no me deja moverla. Sí. Claro que sí, doctor. En este momento la compartimos. Gracias. Muy bien, como les anticipaba, el tema que nos trae hoy aquí es la contradicción de tesis 293 del 2011. Adelante, por favor. Para identificar cómo llegamos a este punto, es indispensable tener en cuenta dos puntos que resultan de trascendental importancia, el de la supremacía constitucional y el de la jerarquía normativa. ¿Qué es la supremacía constitucional? Todos nosotros y nosotras hemos escuchado este concepto ya con anterioridad y de lo que se trata, pues, es de ir haciendo una deconstrucción precisamente de su concepto en cuanto al lugar que ocupa la norma fundamental, la ley fundamental, la Constitución Política Mexicana. Las ideas elementales acerca de la supremacía constitucional nos llevan a identificar a la Constitución como la norma que constituye el fundamento de validez de un orden jurídico y coactivo eficaz. Más adelante veremos
que nuestra Constitución es el punto de partida y reencuentro de los derechos fundamentales. Como consecuencia, la Constitución es la norma fundante del sistema jurídico, identificándola en la cúspide del mismo. Por lo tanto, como norma suprema. Es decir, a los que en algún momento dado, ¿verdad?, tuvimos contacto con Kelsen, pues nos permite identificar una jerarquía de carácter normativo, la cual a lo largo ya del siglo pasado y pues se ha deconstruido, se ha analizado y se ha identificado que propiamente no se trata de una jerarquía como tal, como nos las enseñan en las facultades de Derecho, sino que se trata de una ordenación, de una estratificación en la que el vínculo de las leyes que emanan de la norma fundamental, pues se relacionan con esta de manera armónica. De esta forma, la interpretación conforme empieza a tomar sentido. La Constitución es el elemento entonces rector de donde surgen los derechos fundamentales que posteriormente son reglamentados y que de alguna manera dichas leyes, dichos cuerpos normativos deben de regresar a la Constitución en esta interpretación conforme no solo a su texto, sino también a los de los tratados de orden internacional en materia de derechos humanos. Recordemos, como lo vamos a ver más adelante, que estos tratados internacionales actualmente se encuentran en una posición de igualdad, de coordinación con la Constitución, siempre que no exista una restricción expresa dentro de su texto y, pues evidentemente, se complementen en cuanto a la concepción de lo que consiste un derecho fundamental. La siguiente, por favor. El concepto de supremacía constitucional debe entenderse entonces como la cualidad que posee únicamente la Constitución como norma jurídica al ser el punto de partida de la legitimidad de todo el orden jurídico de un país o territorio determinado. La supremacía se da entonces como consecuencia de las directrices, valores y principios fundamentales que contiene, articulando por una parte la operatividad del sistema jurídico y político, por otro, los derechos fundamentales. En ese tenor se asume como el punto de partida y retorno del sistema, ya lo anticipábamos, una idea didáctica que surge en torno a la identidad de la Constitución es esta división que no tiene que ser tajante en cuanto al articulado, pero que de alguna manera sí desentraña la naturaleza de la norma fundamental. Por un lado, la parte orgánica, como su nombre lo dice, tiene el propósito de organizar al Estado, de regularlo, ¿verdad?, en el ejercicio de esta división de poderes y de los órganos constitucionales autónomos. Y por el otro, tenemos la Constitución de los derechos, la Constitución de los derechos fundamentales. La siguiente, por favor. Ricardo Guastini refiere 4 tipos de jerarquía en cuanto a el lugar que ocupan de alguna forma las leyes en relación con la Constitución. Como ya habrán advertido, si la Constitución no se encuentra, ¿verdad?, en esta jerarquía, en este punto más alto del orden normativo, pues entraría en conflicto con otras normas, tanto de carácter federal como de carácter local o de carácter, pues por ejemplo, las leyes marco, las leyes generales, las leyes orgánicas, y en esta constante fricción, pues nuestras autoridades de carácter jurisdiccional, por ejemplo, se comprometerían, ¿verdad?, al estar resolviendo en cada caso esta colisión, ¿verdad?, que podría tener, por ejemplo, una ley de índole federal con nuestra Constitución. Entonces, al situarse en el punto más alto de esta estratificación de normas, pues evidentemente la ley federal tiene que ceder frente a lo que reconoce la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia en materia de derechos humanos. Así, tenemos la formal. La Constitución será una norma jerárquicamente superior al tener en la escala normativa la posición más alta, evitando con ello que otra norma jurídica pueda contradecirla.
La Constitución posee esta condición por ser un ordenamiento soberano que califica la validez de todas las normas, siendo el resultado del ejercicio soberano del poder constituyente. De esta forma, como todos sabemos, pues las leyes emanan de la Constitución, ¿verdad? La Constitución, bajo la idea de la técnica legislativa y constitucional, pues no debe de ser, ¿verdad?, muy extensa, a contrario censo de lo que se pueda pensar quien abre la Constitución e identifica un artículo 123, pues se encontrará que pues evidentemente es extenso. Sin embargo, el propósito de la Constitución únicamente es de manera formal reconocer los derechos para que estos posteriormente sean objeto de una profundización por una ley de carácter federal, local, por una constitución de otra naturaleza. Esta conformación identifica precisamente que nuestra norma fundamental únicamente debe reconocer, tratándose de los derechos, pues su contenido esencial y el cual debe de ser redactado en forma de principios. Es decir, debe de ser general, no debe de ser producto de una sanción, como se construiría, por ejemplo, una regla de otra ley, que en este caso sería como ejemplo, como un referente, el reglamento de tránsito. Si nosotros acudimos al reglamento de tránsito, por ejemplo, encontraremos que en su redacción, la forma en la que está contenido, ¿verdad?, ese elemento, esa hipótesis de carácter jurídica, constituye una regla. ¿Y por qué constituye una regla? Porque establece una sanción frente a una conducta específica. La Constitución, por el contrario, tratándose de la Constitución de los derechos, está redactada en forma de principios. Es decir, es una redacción abierta en la que todos y todas podamos acceder precisamente al ejercicio de ese contenido fundamental. La siguiente. Muy bien, gracias. Lógica. Se reconoce a la Constitución como norma suprema, teniendo como consecuencia lógica que todo acto jurídico tienda a adecuarse a su contenido. La Constitución se ubica en el orden más alto de la estructura jerárquica por ser detentadora de principios y derechos fundamentales, como ya lo habíamos advertido. La siguiente. Muy bien. En términos generales, podemos entender a la jerarquía normativa como un principio que estructura el sistema jurídico y las disposiciones que lo componen. Se plantean varias ideas respecto a la jerarquía normativa. El orden jurídico no es un sistema de normas de derecho situadas en un mismo plano, ordenadas equivalentemente, sino una construcción escalonada de diversos estratos de normas. La norma que regula la producción de una norma superior, mientras que la producida conforme a esta determinación es la norma de naturaleza inferior. Así tenemos que la propia Constitución reconoce, por ejemplo, en nuestro artículo 133 constitucional, que si las constituciones de los estados albergaran alguna disposición, alguna hipótesis jurídica contraria a la norma fundamental, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues evidentemente trascenderá el contenido de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. La siguiente, por favor. La norma que representa el fundamento de validez de otra es caracterizada metafóricamente como una norma superior en relación con la inferior. Como la estructura del orden jurídico es una construcción escalonada de normas recíprocamente supra y subordinadas, donde la norma de nivel superior determina la producción de la norma de nivel inferior. Esto no es otra cosa más que, por ejemplo, la regulación, la ordenación, la reglamentación de un derecho, ¿verdad? O de alguna otra figura, de algún otro tópico de carácter jurídico que encontramos en la Constitución. Entre una norma de nivel superior y una norma de nivel inferior se pueden suscitar conflictos. Dado que la norma de nivel inferior tiene en la norma de nivel superior su fundamento
de validez. Es decir, la norma fundamental es aquella que proporciona validez, legalidad y legitimidad a las que se desprenden de su contenido. Siguiente, por favor. En conclusión, ¿de qué estamos hablando? Pues que la unidad del sistema está configurada por la relación resultante de una norma producida conforme a otra, con un regreso a la norma fundante básica. La norma fundante básica o hipotética es en este sentido el fundamento de validez supremo que funda la unidad de esa relación de producción. La jerarquía normativa es un orden que está integrado por normas de derechos ubicados en distintos planos jerárquicos, las cuales deben atender a lo dispuesto por la norma fundamental. De acuerdo con lo anterior, corresponde a la Constitución el estrato superior jurídico. Muy bien, adelante. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante hablar de la jerarquía de las normas, de la supremacía constitucional? Porque es precisamente aquí donde subyace esta contradicción de tesis. Ya lo veremos más adelante y tocaremos el punto de que la relación entre la Constitución y los tratados internacionales ya no se da de manera jerárquica como se había dado con anterioridad, a esta contradicción de tesis 293 del 2011. Finalmente, cuando se habla de jerarquía normativa, debemos apoyarnos en las siguientes ideas. El orden jurídico es jerárquico en cuanto a una norma inferior debe ser conforme a la superior. Las bases teóricas se dan por Hans Kelsen en la teoría pura del derecho y la jerarquía es una relación de normas en la que cada una se encuentra en una posición determinada de inferioridad o superioridad respecto a una categoría de disposiciones. Adelante, por favor. Muy bien, hemos llegado ya al punto fundante, al punto más importante de esta disertación, y es la relación actual de la Constitución con las normas que integran el sistema jurídico mexicano. La relación que actualmente guardan las disposiciones normativas o las normas es producto de un proceso de interpretación del texto constitucional, evidentemente, que se gestó en las últimas décadas, particularmente del artículo 133, así como del primero constitucional. Entre los criterios judiciales que destacan y que preceden a esta contradicción de tesis 293-2011, pues se encuentra que en un primer momento se concibió que los tratados internacionales y las leyes del Congreso de la Unión, emanadas de la Constitución Federal, guardaban un rango constitucional de igual jerarquía. ¿Qué nos dice esto? Que pues la Constitución se encontraba por encima de los tratados internacionales y las leyes emanadas del Congreso de la Unión guardaban una equivalencia, un lugar de coordinación, de suprasubordinación con relación a la Constitución. Entonces, teníamos a los tratados internacionales y las leyes del Congreso de la Unión en un mismo plano, en un mismo sitio, ubicadas por debajo de la Constitución Federal. Posteriormente, las leyes federales y los tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa, de alguna manera confirma lo que ya se venía diciendo, que se encontraban por debajo de la Constitución, al mencionar que se encontraban en el mismo plano. La siguiente, por favor. Muy bien, ya para 1999 nos decían que los tratados internacionales se ubicaban jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto a la Constitución Federal. Entonces, para mayo de 1999 teníamos a la Constitución, teníamos a los tratados internacionales y teníamos a las leyes federales. Ya para abril del 2007, esta configuración comienza a tomar forma y nos dice: tratados internacionales son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se encuentran jerárquicamente por encima de las leyes federales, generales y locales
en la interpretación del artículo 133 constitucional. Y aquí es donde llegamos a la contradicción de tesis 293 del 2011. Adelante, por favor. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esta contradicción de tesis 293? Muy bien, pues tenemos que el 24 de junio de 2011, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se denunció la posible contradicción de tesis sostenida entre los criterios del primer tribunal colegiado en materia administrativa y del trabajo del primer circuito y por el séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. ¿Y qué sostenían cada uno de estos tribunales? Por un lado, tenemos el primer tema que se abordó en esta contradicción de tesis, que es la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a la Constitución. Recordemos que también existen tratados internacionales o instrumentos internacionales que no versan sobre derechos humanos, sino que son tratados comerciales, por ejemplo, ¿no? Tenemos uno con Canadá, con Estados Unidos. Sin embargo, si esos tratados de carácter comercial refieren en su contenido a algún derecho humano, estos, particularmente estos conceptos, estos tópicos que abordan el ejercicio de un derecho humano en específico o de varios derechos, se encuentran jerárquicamente en la misma posición que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Adelante, por favor. Tenemos entonces que el séptimo tribunal colegiado en materia civil, a partir de la jurisprudencia, tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto a la Constitución Federal. Lo que estaba haciendo es confirmar lo que se venía diciendo décadas atrás, estableciendo que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se ubicaban jerárquicamente por debajo de la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo decía que cuando se trate de un conflicto que verse sobre derechos humanos, los tratados o convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano debían ubicarse propiamente al nivel de la Constitución. De tal posicionamiento se derivó la tesis tratados internacionales cuando los conflictos se susciten con relación a los derechos humanos deben ubicarse a nivel de la norma fundamental. Entonces, teníamos por un lado, y por eso se le llama contradicción de tesis, a los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto a la Constitución Federal. Entonces, el séptimo tribunal colegiado en materia civil establecía Constitución, tratados internacionales en materia de derechos humanos y leyes de índole federal, en tanto que el Tribunal Colegiado en materia administrativa y del trabajo indicaba que los tratados internacionales se ubicaban en el mismo plano que nuestra Constitución Política Mexicana. La siguiente, por favor. El segundo tema que se trató en esta contradicción de tesis, pues es el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos decía? Pues el Tribunal Colegiado en materia civil sostenía que la jurisprudencia derivada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos era un criterio orientador cuando se trata de la interpretación y cumplimiento de disposiciones protectoras de derechos humanos. Derivado de tal criterio, surgió la tesis del siguiente rubro. Jurisprudencia internacional, su utilidad es orientadora en materia de derechos humanos. En tanto que el Tribunal Colegiado en materia administrativa y del trabajo indicaba en sus diversas consideraciones que la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos era obligatoria, no era orientadora, sino obligatoria. Entonces, aquí surge esta contradicción de tesis. Hagamos una recapitulación de estos criterios. En el primer tema,
tenemos que el tribunal colegiado sostenía que era Constitución, tratados internacionales, leyes federales, y que la jurisprudencia derivada de la Corte Interamericana era únicamente un criterio orientador. Por el otro lado, tenemos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo, el cual decía que no, que los tratados internacionales se encontraban en el mismo plano que nuestra Constitución y que la jurisprudencia, particularmente la de carácter internacional, era de carácter obligatorio. La siguiente, por favor. Se estableció entonces que de la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, recordemos que la reforma de 6 de junio se dio en materia de juicio de amparo, de garantías de carácter constitucional, es decir, esta parte adjetiva, en tanto que la sustantiva es la propia del 10 de junio de 2011. Se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos. Sin embargo, cuando la Constitución establezca una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. En este sentido, los derechos humanos, con independencia de su fuente, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual deben analizarse la validez de todas las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras, no? Vamos a poner un ejemplo de lo que se refiere y ustedes me van a decir al final de esta disertación si existe o no una jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución, al menos refiriéndose a las restricciones expresas que sostiene la norma fundamental. De esta forma, si nos vamos al contenido, al texto de la Constitución Política Mexicana, encontraremos, por ejemplo, que derivado de una situación de carácter histórico, los ministros de culto no pueden ser electos para ocupar un cargo popular. ¿Sí? Si nos referimos entonces a la Convención Americana o al Pacto Internacional de los Derechos Civiles, vamos a identificar que todas las personas tienen derecho a ser electos para ocupar un cargo de naturaleza popular. Sin embargo, nuestra Constitución establece esta restricción de manera expresa, lo que quiere decir que no podemos recurrir al principio pro persona para invocar el contenido del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos o el de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, prevalecerá la restricción expresa que se encuentra en la Constitución. Si no existe una restricción expresa en la Constitución al ejercicio de un derecho, vamos a poner otro ejemplo, el derecho humano al agua contenido en el párrafo 6º del artículo 4º constitucional, pues entonces vamos a acudir a lo que dice el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y encontraremos una observación general que es producto de la interpretación de los artículos de este Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y podremos invocar precisamente lo que dice esta observación general número 15. ¿Por qué? Porque así nos lo indica precisamente el artículo 1 y 133 constitucional, que se va a conformar con la interpretación tanto de la Constitución como de estos instrumentos internacionales, pues un bloque y un parámetro de regularidad constitucional. La siguiente, por favor. De esta manera, va tomando forma precisamente este ejercicio del control convencional, que no es otra cosa que la incorporación de los tratados internacionales al orden jurídico mexicano. Por último, en cuanto al segundo tema, el relativo al valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Pleno determinó por mayoría de 6 votos que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante,
es vinculante para todos los órganos de carácter jurisdiccional, siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a las personas, es decir, como resultado del ejercicio del principio pro persona. Así, los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana son vinculantes con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte del litigio ante dicho tribunal, pues constituyen una extensión de los tratados internacionales que se interpreta, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido esencial de los derechos fundamentales. De esta forma, la jurisprudencia no solo interamericana, sino también la jurisprudencia de carácter nacional que se derive de la interpretación del ejercicio de un derecho fundamental forma parte de este bloque y parámetro de regularidad constitucional. Por ejemplo, si nosotros acudimos a la Constitución, leemos el derecho a la vivienda digna, ¿verdad? Y derivado precisamente de esto que advertíamos, de que los derechos fundamentales deben estar redactados en forma de principio, habrá puntos, habrá tópicos, habrá elementos que probablemente, posiblemente, no alcancemos a vislumbrar su alcance, su conformación, su significado. Y esto es labor de la autoridad jurisdiccional, la cual a través de una jurisprudencia constitucional nos va a indicar, ¿verdad?, a qué se refieren esos elementos que también forman parte de este bloque y parámetro de regularidad constitucional situado, ¿verdad?, en un mismo plano y que no se relaciona jerárquicamente, sino que se complementa conformando este bloque de constitucionalidad. Así, los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana, como ya lo habíamos advertido, son vinculantes con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte o no de dicho litigio. Había una controversia en la que se indicaba que únicamente aquellas sentencias emitidas en contra del Estado mexicano formaban parte de este bagaje, en tanto que aquellas que eran resultado de un litigio, ¿verdad?, con otros países, pues eran únicamente orientadora. Ya se determinó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria para las autoridades de carácter jurisdiccional. La siguiente, por favor. De esta manera, es importante mencionar que en cumplimiento de estos mandatos, los juzgadores deben de atender a lo siguiente. Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. Y de ser imposible esta armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorable para la protección de los derechos humanos de las personas. Es decir, el principio pro persona debe de prevalecer en cuanto a la capacidad que tiene para generar o brindar una protección más amplia a la persona. Adelante, por favor. Muy bien. Las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos. Hay que tener mucho cuidado con la redacción, ¿verdad? Porque a veces podemos confundirnos y por eso, previamente a este punto, indiqué esta estratificación de las leyes y disposiciones que componen el orden jurídico mexicano. Y nos dice, parece una frase sencilla, pero no lo es tanto. Dice, las normas de derechos humanos, es decir, la Constitución, los instrumentos jurídicos internacionales, la jurisprudencia en materia de derechos humanos y la interpretación que se haga de estos instrumentos internacionales en el ámbito ya sea regional o mundial. ¿Sí? Aquí el debate está, ¿verdad? También recordemos que las constituciones de las entidades federativas también reconocen derechos. Desde mi punto de vista, también deben de formar parte de este bloque y parámetro de constitucionalidad. Sin embargo,
si una ley federal, general u orgánica establece una disposición que, lejos de reglamentar y ampliar el significado de un derecho fundamental, lo restringe, pues evidentemente debe de prevalecer este bloque y parámetro de constitucionalidad conformado por las disposiciones o cuerpos legislativos que ya hemos referido. Entendiendo que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá atender a lo que indica la norma constitucional. Ya pusimos este ejemplo del ministro de culto. No obstante, gocemos del principio pro persona, no obstante se hayan suscrito estos tratados internacionales, prevalecerá el contenido de la Constitución. ¿Y ustedes por qué? Se preguntarán, ¿por qué? Pues evidentemente los estados, al suscribir estos instrumentos internacionales, pues lo que hacen es de alguna manera delimitar algunos derechos y decir al momento de su suscripción, mira, tratándose del artículo fulano de tal, el cual refiere precisamente a esta hipótesis jurídica, llamémosle la restricción de los ministros de culto a ser electos para un cargo popular, pues prevalecerá lo que dice mi Constitución. O sea, te suscribo el tratado internacional, lo ratifico, etcétera, etcétera, pero tratándose del contenido de este derecho, va a prevalecer mi Constitución. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para las y los jueces mexicanos siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a la persona. Siguiente, por favor. A manera de conclusión, la ordenación de las normas, sus vínculos y la relación se ha modificado en nuestro contexto jurídico, de tal manera que deben observarse las siguientes directrices o parámetros que ustedes ya advirtieron. Los derechos humanos con independencia de su fuente constituyen el parámetro de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de todas las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano. Siguiente, por favor. Las normas de los derechos humanos, independientemente de su fuente, ya sabemos cuáles son estas normas de los derechos humanos, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que cuando en la Constitución hay una restricción, prevalecerá la Constitución. Lo que desde mi punto de vista, pues es una contradicción en sí misma, porque sí está estableciendo una restricción, una jerarquía tratándose de restricciones. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana pues es obligatoria en cuanto a su aplicación derivada del control de convencionalidad. Siguiente, por favor. Muy bien. La supremacía constitucional, entonces, es un principio universalmente aceptado y reconocido por la mayor parte de las constituciones del mundo. Su protección a través de la jurisdicción constituye un elemento esencial para garantizar su eficacia y aplicación, derivado precisamente de que contiene los derechos fundamentales y, evidentemente, no debe de estar colisionando con aquellas normas, ya sea federales, locales o de otra naturaleza que conforman el orden jurídico mexicano. Siguiente, por favor. Me parece que ya hemos concluido la disertación. Son conceptos, pues, bastante elementales en cuanto al manejo precisamente de la jerarquía de las leyes, de tal forma que pues pueden resultar hasta cierto punto claros. Sin embargo, sí hay algunos que debemos de tener cuidado al momento de verificar su interpretación y lo que nos quieren transmitir a través de su contenido. Pues muchas gracias por su tiempo, espero no haberlos aburrido, saturado de algunos elementos y pues considero oportuno, si hay algunas preguntas, darles respuestas a las mismas. Muchas gracias, doctor Luis Manuel. Y a continuación cedo el uso de la voz al licenciado Juan José Cepeda Benítez. Muchas gracias, maestra Elena. Pues muchas felicidades, doctor. Le agradecemos muchísimo esta exposición con tanta claridad y
desde iniciarnos con darnos la teoría clara de por qué la necesidad de la jerarquía normativa, que exista pues un orden jerárquico en las normas y darnos los elementos para reflexionar y poder resolver algunas preguntas, algunas interrogantes como las que yo hacía en el principio y que con estos ejemplos que nos ha puesto al final de su exposición, pues nos deja clara la supremacía pues constitucional y la importancia de los tratados internacionales que México ha suscrito para que podamos orientarnos en nuestro trabajo dentro del sistema no jurisdiccional. Y creo que esto también, si nos acompañan a algunos compañeros del sistema jurisdiccional, pues también les será de mucha utilidad para hacer en su análisis, tomar en cuenta el control convencional, ¿no? Yo creo que ahora en sus determinaciones, en sus resoluciones, pues resulta cada vez más importante tomar en cuenta este control convencional. Quiero agradecer también, se me pasó fomentar la presencia de nuestros defensores municipales. Fíjese, doctor, le comento que cuando iniciamos estas pláticas en el 2018, pues participábamos 25, 30 personas de manera presencial, pero ahora con la pandemia, pues estoy viendo que el día de hoy, pues ya están conectados más de 80, en el chat más de 50 y tantas personas, ¿sí? Que pueden interactuar con la plática. No, desde luego no consideraremos a la pandemia nunca como algo que nos venga bien, pero nos ha obligado al uso de las nuevas tecnologías y ahora podemos tener pues la participación de muchísimo más personas. Yo les agradezco a todas y a todos que estén con nosotros. Ya no me voy a extender más para que Elena nos diga qué preguntas tenemos y aprovechar que usted nos pueda ayudar a resolverlas, las dudas, las preguntas que hayan. Solo quiero pedirle que me haga favor de saludar con mucho afecto a la doctora Guillermina y decirle que tuve el privilegio de conocer a su papá, un hombre muy comprometido con la Universidad Autónoma de Chiapas, con la Escuela de Derecho, sobre todo con la vida jurídica del estado de Chiapas. Tiene usted de dónde trae los genes para podernos ayudar y apoyar en esto. Le felicito, le agradezco mucho, doctor, y en nombre de todas y todos quienes participamos aquí, le haremos llegar físicamente un reconocimiento que le pido a la maestra Elena, si lo pueden presentar de manera virtual para que se lo hagamos llegar de manera física posteriormente. La Comisión Estatal pues le otorga este reconocimiento al doctor Luis Manuel Martínez Vela por impartirnos esta plática relativa a la contradicción de tesis 293-2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias, doctor, y le dejo pues la palabra a la maestra Elena para que nos haga favor de atender las interrogantes, las preguntas que tengamos en el chat. Gracias, presidente. Doctor, si me permite, le comparto las preguntas que están en el chat y si gusta las podemos ir conjuntando en bloques para que las pueda usted responder. La primera nos pregunta Fabián Porfirio.
Entonces, de acuerdo con la contradicción de tesis 293/2011, correcto realizar este ejercicio de vinculación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en los casos en los que el Estado mexicano no es parte, para favorecer a las personas con una protección más amplia. Esa es la primera pregunta, doctor. ¿Desea contestarla o le planteo la siguiente? La contesto, pero antes me gustaría agradecerles la invitación y las palabras de nuestro presidente de la comisión. De verdad, les agradezco sinceramente la invitación. Muchísimas gracias. Y también a ti, estimada Elena Jiménez. Muy bien, pues de acuerdo con esto que hemos sostenido, el bagaje jurisprudencial, recordemos que nosotros como parte del Estado mexicano, ¿verdad? Como parte del proceso de interpretación que se hace, por ejemplo, de un derecho de carácter fundamental, entendemos la jurisprudencia, ¿verdad? Como este extracto, ¿verdad? Que nos metemos al Seminario Judicial de la Federación y obtenemos ahí en el buscador, y generalmente se trata de un párrafo de 15, 20 líneas, cuando mucho. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana no es eso. Quien haya tenido contacto con esto va a encontrar, pues básicamente una resolución, una sentencia, en donde se van esgrimiendo precisamente estos criterios en torno al ejercicio de interpretación, al significado de un derecho fundamental. Entonces, identificamos, entendemos que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a través precisamente de esta contradicción de tesis, se sostiene que es obligatoria para las autoridades que ejercen precisamente este control de constitucionalidad y convencionalidad. Entonces, sí es obligatorio, aunque no se haya dado con motivo de un conflicto, de una resolución en donde intervenga el Estado mexicano como parte de esta sentencia. Muy bien. Gracias, doctor. La siguiente pregunta la plantea Gilardo y nos dice: muy clara exposición, gracias. ¿Qué opina de la posible contradicción en la Constitución Federal y la nueva ley de amparo en relación a las restricciones expresas en materia de derechos humanos? Pues me parece una muy buena pregunta, es una pregunta controvertida, ¿verdad? Porque recordemos que el juicio de amparo también fue objeto de una reconfiguración con motivo del 6 de junio, de la reforma del 6 de junio de 2011, y entendemos también que el juicio de amparo no procede en contra del contenido de la Constitución, es decir, no podemos instrumentar el juicio de amparo en contra del contenido de la Constitución, y evidentemente pues surge esta duda en cuanto a no solo la posición que guardan los instrumentos internacionales tratándose de las restricciones expresas que limitan el ejercicio de los derechos humanos que encontramos en la Constitución, sino que desde mi punto de vista también impacta, por ejemplo, al ejercicio del principio pro persona, porque lo constriñe únicamente, ¿verdad?, aquellos casos en los que no existe precisamente una restricción expresa a la Constitución. Sin embargo, pues valdrá la pena recordar que estas restricciones expresas a la Constitución, muchas de ellas tienen un origen de carácter histórico. En este ejemplo de los ministros de culto, pues bueno, no solo viene del siglo pasado, sino del antepasado. Entonces, pues sí, sería objeto de debate, ¿verdad? Estas contradicciones que existen precisamente entre un instrumento de carácter internacional y la Constitución Política Mexicana, y que pues de alguna manera se tienen que resolver mediante una ponderación de derechos, mediante un test de proporcionalidad, como ya se ha ido resolviendo en algunos casos, ¿verdad? Esto es materia propiamente de otra plática, pero que de alguna manera identificamos, por ejemplo, en algunos otros derechos. Yo de alguna manera resolvería esto, pues efectuando precisamente una ponderación, teniendo en cuenta todos y cada uno de los elementos que de alguna manera constituyen el contenido esencial de los derechos fundamentales que se encuentran contenidos en la Constitución,
de manera limitada y de manera amplia en estos instrumentos internacionales, únicamente tratándose de estas restricciones en materia de derechos humanos. Muchas gracias, doctor, por atender las inquietudes que se manifestaron en el chat. Y pues son las dos inquietudes que expresaron. Y nos acaba de llegar otra y con esta cerraríamos esta ronda de preguntas, doctor. Dice, sobre la misma pregunta que le realizaron, ¿existen disposiciones en su conjunto que constituyen una restricción constitucional al ejercicio del derecho de defensa? Por ejemplo, en el caso que ocurre en el parámetro de regularidad constitucional, cuando hay una restricción constitucional expresa al ejercicio de los derechos humanos, si se supone que todos los derechos son de la misma jerarquía. Sí, aquí hay varios elementos en una misma idea que debemos de tener cuidado al momento de construirla. Y es, por un lado, la Constitución es muy clara en cuanto a las restricciones sustantivas al derecho, ¿verdad?, que de alguna manera se está limitando. Y por el otro, esa limitación que se hace a un derecho en específico impacta de alguna manera también otros derechos de naturaleza procesal, como es el debido proceso, por ejemplo, el acceso a la justicia, el derecho a las garantías como instrumentos jurídico-procesales para hacer efectivos esos derechos, entre otras, ¿no? Entonces, si yo de alguna manera acudo ante la jurisdicción a demandar mi derecho, me voy a encontrar, pues como ya les mencionaba, mi derecho al principio pro persona, pues va a estar restringido, el acceso a la justicia, pues al momento de ejercer y demandar precisamente que se me aplique el contenido de los instrumentos internacionales, de alguna forma también se restringe el ejercicio, por ejemplo, del juicio de amparo, también, al menos formal o categóricamente, me tendré que ceñir a lo que dice la Constitución porque existe ya esta contradicción de tesis en donde se resuelve que no podrán aplicar, ¿verdad?, el ejercicio de un derecho específico con base en el contenido de un instrumento internacional si existe esta contradicción, ¿verdad?, y una restricción expresa en la norma fundamental. Entonces, se limitan otros derechos, ¿verdad?, con estas restricciones. Recordemos, ustedes, pues es el pan de cada día, entre los principios o características de los derechos fundamentales, pues se encuentra precisamente esto de la integralidad, la interdependencia, ¿sí? La progresividad, entre otros elementos o directrices que componen el ejercicio de estos derechos. Y el punto al que quiero llegar es que al afectar un derecho se afectan otros, ¿no? El impacto no solamente, de alguna manera, incide en un derecho, sino incide en varios. Entonces, sí es una cuestión polémica y que de alguna manera, pues tratándose de los casos, deberá resolverse de acuerdo a las características y naturaleza de cada uno de estos en particular, de cada caso en particular. Muchas gracias, doctor. Y con esta pregunta cerraríamos nuestra plática de esta mañana, no sin antes invitarle a todas y todos, por favor, si son tan amables, para quienes les sea posible, de encender sus cámaras para que podamos tomar una captura de pantalla final con nuestro invitado de esta mañana. Muchas gracias. Vamos a proceder con la captura de la pantalla. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todas y todos y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, presidente. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana. Hasta el próximo. Al contrario, gracias a ustedes. Muy agradecido. Hasta luego.